Bueno, gracias, profesor Tobar. Mi nombre es Mauricio Cano y hoy voy a explicar más que nada lo que son el cálculo y el diseño de una presa en la cuenca del río Huancavelica en la Carta Nacional 26N. Aparte, vamos a calcular lo que son los parámetros morfológicos de esta cuenca. Como primer paso, tenemos que entrar en lo que es el GeoGPS Perú para poder descargar el archivo de la Carta 26N del río Huancavelica. Simplemente vamos a entrar a esta página, vamos a la Carta Nacional. La buscamos y descargamos este archivo. Te botan un archivo zip, es un archivo GIS, de tal forma que se pueda, con la ayuda de un software, se va a poder exportar y convertir a un archivo DWG para trabajarlo todo en AutoCAD y así poder delimitar la cuenca y calcular sus respectivos parámetros para el diseño de la presa. Una vez descargado todo esto, venimos al ArcGIS. Dentro del ArcGIS vamos a subir el archivo, que aquí ya lo tenemos, una carpeta Shape, y vamos a utilizar estos dos archivos, el HD y el HP. Aquí vamos a arrastrar lo que son las curvas de nivel, los ríos y los lagos. Para que aparezcan las etiquetas de cada uno de los ríos, las cotas, todo, vamos a activar acá en cada uno el label feature. Activamos, dejamos que cargue. Ya. Una vez que cargue todo, vamos a entrar acá a lo que es en curvas de nivel. Entramos acá a propiedades. Y aquí le vamos a cambiar el valor a Z. Z y le damos a aceptar. Salimos aquí y vamos a ir acá a lo que es eh, aquí Open Attribute Table y vamos a añadir una nueva fila. Esperamos a que cargue. Ya. Acá añadimos una nueva columna. Venimos acá a Field y le damos elevación. Elevation. Elevation con dato doble. Y acá le damos OK. Y acá le cambiamos esto para calcular. Field Calculator. Y le damos acá a Z. Le damos doble clic. OK. Y para saber si eso está bien, los valores de Z deben ser los mismos que en la elevación. Así que esperamos a que carguen nada más. Y OK, vemos que los valores de Z se repiten aquí. Y bueno, eso sería todo. Entonces acá cerramos esta pestaña y nada, simplemente vamos acá en la pestaña roja. Vamos aquí a lo que es Conversion Tools. Vamos acá From to CAD y acá lo exportamos directamente. Una vez exportado esto, se irá totalmente con el ArcGIS. Entonces, ya una vez convertido el AutoCAD, el archivo GIS en un AutoCAD, vamos a tener este archivo que se presenta aquí. Entonces, aquí ya podemos trabajar lo que es todos los parámetros morfológicos y el volumen de almacenamiento para el diseño de la presa. En este caso, nuestro río empieza aquí, este es nuestro punto objeto, en este punto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar la cuenca. Para delimitar la cuenca, yo la tengo hecha, pero vamos a hacer una breve demostración de cómo se hace. Empezamos siempre en el punto objeto, aquí, y siempre tenemos que respetar lo que son las curvas de nivel, de tal forma de que cortemos perpendicularmente a ellas. Por ejemplo, por aquí, vamos por acá, más o menos por aquí, por acá, respetando siempre perpendicularmente. En este caso tenemos que respetar lo que son también las islas. ¿Cuáles son las islas? Eh, Son las que tenemos aquí marcadas, y lo tengo ya marcadito. Las islas son los puntos más altos de la cuenca. Entonces siempre tenemos que respetar esas islas para de tal forma crear el camino para poder delimitar la cuenca. Entonces ya vamos a borrar esto. Yo ya lo tengo ya armado. Vamos a activar la capa. Entonces acá tenemos lo que es la delimitación de la cuenca, que viene a ser esta línea de acá. Entonces todos esos ríos abarcan nuestra cuenca, principalmente. Y tratando de respetar siempre lo que son las curvas de nivel, que les corten a 90 grados, y se respeten las islas, que son de color amarillo, como podemos visualizar. Eh, Además, seguido de esto ya podemos calcular lo que es el área. Entonces el área la tenemos por este lado, que son aproximadamente 457 kilómetros cuadrados de área de la cuenca. Luego podemos ver también lo que es el perímetro de la cuenca, que acá lo tenemos también, que son 106 kilómetros. Y ya
yendo un poco a la parte de cálculos, ya podemos calcular lo que son dos parámetros morfológicos, que son el factor de forma y el coeficiente de Gravelius. Para ello vamos a usar una hoja de Excel para calcular todos los parámetros, que ya lo tenemos. Entonces, en este caso, como le comenté, el área de la cuenca la tenemos aquí en metros cuadrados, pero si lo queremos trabajar en kilómetros, simplemente dividimos este valor entre 10 a la 6, al igual que el de la cuenca. En este caso lo dividimos entre 1000, para poder trabajar todo en kilómetros y trabajar en un sistema uniforme. En este caso, la longitud de la cuenca de 27.000 va a ser la longitud del tramo más largo de la cuenca. En este caso también va a ser la longitud desde el punto objeto hasta el tramo más extenso. En este caso, aquí lo tenemos ya identificado. Acá lo tenemos. Vendría a ser este tramo aquí, el tramo más extenso de la cuenca, que son aproximadamente 27.000 metros, que vienen a ser unos 27 kilómetros aproximadamente. Como le comenté, había dos parámetros para la parte morfológica de la cuenca, que son el coeficiente de compacidad o el coeficiente de Gravelius, el KC y el factor de forma. Con respecto al coeficiente de compacidad o de Gravelius, necesitamos el perímetro y el área de la cuenca. En este caso, vamos a usar esta fórmula de aquí, que tenemos todos los datos, que es 0.28 por el área de la cuenca, por el perímetro de la cuenca, perdón, todo en kilómetros claramente, entre la raíz cuadrada del área. Entonces acá nuestra raíz cuadrada vendría a ser, aquí lo corregimos, 457.58. Al realizar esta división, tenemos un valor de 1.40. Como segundo parámetro morfológico, tenemos lo que es el factor de forma. En este caso, la forma es la siguiente. Tenemos que hallar primero lo que es dividir el valor del B, que es el ancho de la cuenca, entre la longitud de la cuenca. Pero para hallar ese valor de B, tenemos que dividir lo que es el área entre la longitud. Entonces, haciendo primero este paso previo para hallar B, ahora vamos a hacer la división del área, que son 457 kilómetros cuadrados, entre la longitud máxima, que son 27 kilómetros. Dividiendo, tenemos un valor de 16.42. Entonces, ya con este valor podemos ir a la segunda parte de la fórmula para poder calcular el valor de KF. Entonces, tendría este valor de 16.42 entre 27.87. Teniendo un valor de 0.59 para el factor de forma. Con este valor vamos a la tabla que tenemos aquí a continuación, que voy a hacer un poco más grande. Entonces, este valor tenemos que ubicarlo dentro de esta tabla de 0.59. Entonces vemos que estamos acá, en esta zona de acá. Y vemos que es una cuenca ligeramente ancha, de acuerdo al parámetro que hemos calculado. Como siguiente paso tenemos que hacer lo que es calcular la pendiente de la cuenca. ¿Cómo llamamos la pendiente de la cuenca? Vamos a ocultar estas capas de aquí. Eh, para hallar la pendiente de la cuenca existen dos métodos, lo que son el método de la cuadrícula y el método de las curvas de nivel. Con el método de la cuadrícula tenemos que hacer, como bien dice su nombre, trazar una cuadrícula de la siguiente manera. Vamos a hacer un trazo aproximado. Un trazo así, aproximado, más o menos. Si vemos, de tal forma va a ser como una especie de cuadrícula dentro de la propia cuenca, de tal forma que todos los puntos que corten dentro de la cuenca se van a llamar ocurrencias. Aquí lo vamos a presentar ya todo armado. Aquí lo podemos ver mejor. Se trazan ciertas líneas, tanto horizontal como vertical, de tal forma que estos puntos que intersectan pasan a ser ocurrencias. A mayor cantidad de ocurrencias que se tengan dentro de la cuenca, la pendiente de la cuenca va a ser más exacta, va a ser más confiable. En este caso hemos realizado lo que son 20 ocurrencias. Aquí lo podemos ver la enumeración de la primera, acá tenemos 3, otras 4, hasta la número 20. Además, tenemos que trazar lo que es una línea que pase por la intersección de ambas rectas y que midan la longitud entre ambas curvas de forma perpendicular. Entonces vemos aquí, tenemos una, para la primera ocurrencia la longitud, y para poder hallar lo que son la pendiente de la cuenca, tenemos que trazar lo que es la pendiente de cada una de estas ocurrencias primero. Entonces, para poder calcular la pendiente de cada una de las ocurrencias, tenemos que hacer la resta de la cota mayor menos la cota menor
entre la longitud propia del tramo, en ese caso. Y este proceso se repite para las 20 ocurrencias. Vemos aquí la ocurrencia número 2, la ocurrencia número 3, que todo corta perpendicularmente. Entonces, pasando a la parte de los cálculos, aquí lo tenemos de forma clara. Vemos que para la primera ocurrencia tenemos la cota mayor de 4.450 menos 4.400 entre la longitud de esas cotas, que aquí la podemos visualizar para confirmar. Vemos que tiene una longitud de 211.87 aproximadamente, y al realizar la división, la fórmula, tenemos aquí la pendiente de esa ocurrencia. El proceso se repite para las otras 20 ocurrencias, y para armar una tabla de frecuencias tenemos que tener una cierta consideración en base a esta parte de aquí para armar la tabla. Como tenemos 20 ocurrencias, tenemos que usar la ley de Sturges para poder calcular lo que es la separación o el intervalo que va a tener cada uno del ancho de clase. En este caso aplicamos Sturges y tenemos esta fórmula de aquí. 1 más 3.3 logaritmo de la cantidad de ocurrencias. En este caso va a ser 1 más 3.3 por logaritmo de 20. Entonces vamos a ver que nuestra tabla de frecuencias va a tener 6 intervalos o 6 rangos, se podría decir. Y para calcular el ancho de la clase, tenemos que tomar la pendiente mayor que tenemos aquí y la pendiente menor y dividirlo entre la cantidad de intervalos. En este caso, el ancho de clase va a ser de 0.091. Entonces, armando y agrupando en nuestra tabla de frecuencias, tenemos aquí nuestros intervalos, desde 0.051, que es nuestra pendiente menor, hasta nuestra pendiente mayor, que va a ser de 0.598. Contabilizamos la cantidad de pendientes que se ubican dentro de estos rangos. Calculamos estos parámetros aquí, que es el porcentaje, estos porcentajes, el porcentaje acumulado, y lo que es la semisuma, más que nada, esa semisuma de las pendientes del ancho de clase. Para poder calcular así esta fórmula de aquí, que es la ocurrencia por su pendiente, y tener un valor de la pendiente de la cuenca de 0.224. Asimismo, ese valor se puede calcular y podemos determinar lo que es la pendiente media, el porcentaje de la pendiente media y la pendiente mediana en un 50%. Entonces, con esta información podemos crear esta gráfica de aquí en base a estas dos filas, de tal forma que la pendiente mediana al 50% más o menos ocupa lo que son 0.231, y la pendiente de la cuenca se ubica aproximadamente a un 52% en la cuenca. En el caso del segundo método, tenemos lo que es la pendiente el método de las curvas de nivel. Para este caso, vamos al AutoCAD para mostrar cómo se calcula. Vamos a ocultar esta parte de aquí. Y vamos acá. Para este caso, tenemos que separar la cuenca en áreas, en este caso. Eh, para ello, hemos trabajado con 7 áreas. 7 áreas hemos trabajado, que hemos tratado de respetar en su mayoría la curva de nivel. Además, con este método se pueden calcular lo que es la pendiente de la cuenca y la altitud media de la cuenca, con la formación de la curva isométrica. Para el caso de la pendiente, primero, vamos a el mismo proceso de la curva del método de la cuadrícula. Vamos a tomar dos longitudes y tomar dos cotas, perdón, y dividir entre su longitud. Entonces, aquí tenemos lo que son las pendientes de cada una de las áreas para hacer la multiplicación de la pendiente por su área, donde el área ya ha sido delimitada de la siguiente forma. Aquí lo vamos a ver. Cada, cada sector y tiene su área delimitada. Aquí podemos visualizarlo. El área 4, el área 5, el área 6 y bueno, y más acá, por acá abajo tenemos el área 7. Hacemos la multiplicación y la sumatoria, que es lo que nos pide la fórmula, que es la sumatoria de la multiplicación de la pendiente por su área entre lo que es el área total de la cuenca. Entonces, dividiendo ese valor, tenemos que la pendiente de la cuenca por el método de las curvas, el nivel es de 0.067.
Asimismo, como ya lo mencioné anteriormente, para calcular la altitud de la cuenca, la altitud media o la altitud mediana, así como las pendientes, tenemos que hacer otra serie de pasos. En este caso, con las cotas ya medidas de cada una de las áreas, por ejemplo, se colocan en este caso de mayor a menor. O sea, este vendría a ser el área 7, el área 6, el área 5, y así sucesivamente. Del área 7 hasta el área 1, con su respectiva área. De tal manera que tenemos que calcular lo que es la semisuma de las cotas, haciendo una semisuma sumatoria entre dos, hacer la acumulación de las áreas, en este caso, y ver que estos dos valores coincidan, para así sacar el porcentaje de las áreas de cuánto ocupa con respecto al total de la cuenca, sacar nuevamente el área acumulada y hacer multiplicación del área por la semisuma, por la altitud media, en este caso. Hacemos una sumatoria y la fórmula nos pide en este caso hacer que la sumatoria de área por la altura promedio o la altura media, en el caso de cada área, se divida entre el área total. Tendrá un valor de 3.997.58, que esta vendría a ser lo que es la altitud media. Entonces, así como la pendiente de la cuenca, se puede formar lo que es una curva, en este caso se llama la curva axiométrica, que va a delimitar lo que es la altitud media de la cuenca. Con esto vamos a poder identificar que la altitud media se ubica a un 70% aproximadamente, vemos que está cerca de 4.000, y que la altitud mediana a un 50% se ubica más que nada a lo que son 4.180 metros sobre el nivel del mar. Continuando con el proceso de los parámetros, tenemos lo que es la parte de drenaje. Vamos al AutoCAD nuevamente. Dentro del drenaje tenemos lo que son cuatro, o bueno, cinco parámetros a considerar. Vamos a ocultar esa parte de acá. Tenemos lo que son cinco parámetros, como podemos ver. El orden de la cuenca, la densidad de drenaje, la extensión media de escorrentía superficial, la sinuosidad y la ansiedad de corriente. En este caso, con el primer parámetro, el orden de las cuencas, vamos a iniciar la enumeración del orden de la cuenca desde lo que son las ramificaciones externas a la cuenca, a los ríos. Aquí lo vamos a marcar. En donde cada uno de los extremos se va a considerar como tramo 1. Tramo 1, tramo 1, tramo 1. Todos los extremos en todos lados de la cuenca de los ríos se consideran como tramo 1. Luego, otra consideración es cuando dos ríos del mismo orden coinciden y dan una intersección, se sube de orden. Por ejemplo, en este caso tenemos orden 1 y orden 1. Entonces, la intersección de estos dos órdenes pasa a ser orden 2, de orden elevado. Y así con la misma idea para los siguientes. Por ejemplo, en el caso de que tengan orden 2 y orden 2, ascienden con orden 3. Y así sucesivamente. En este caso, al realizar la enumeración de todos los ríos y ramificaciones, se tiene que la cuenca es de orden 4 finalmente. Aquí lo podemos confirmar. Seguida de eso tenemos lo que es la densidad de drenaje. En este caso se calcula dividiendo la longitud de todos los cauces entre el área de la cuenca. En este caso se tiene que medir lo que son todos los tramos de los ríos. En este caso yo le he identificado cada uno por un color distinto. Aquí lo vamos a verificar. Todo lo que es orden 1, todo está de color celeste, orden 2 de color verde, orden 3 de color azul, y finalmente lo que es orden 4 de color rosado, para que resalte. De tal manera que ahí vemos todo lo que son orden 3, orden 1, orden 2, orden 4. Así hemos visto lo que es la medición de cada uno de esos tramos respectivamente, para poder calcular lo que es la sumatoria total de los ríos. Entonces vemos que todos los ríos dentro de la cuenca ocupan lo que son 380 kilómetros. Dividido entre el área de la cuenca, tenemos lo que es una densidad de drenaje de 0.83. Seguido de esto, calculamos lo que es la extensión media de escorrentía superficial, lo que es dividir el área de la cuenca entre 4 veces la longitud de las corrientes. Entonces dividimos 457 entre 1500 y tenemos un valor de 0.301. Seguido de esto, hallamos lo que es la curvatura de las cuencas, o también conocida como la sinuosidad, que viene a ser calcular la longitud principal de la cuenca y dividirlo entre la longitud recta o curva. En este caso, la longitud recta o curva se refiere más que nada a más o menos el sentido en que va a tener el río principal en este caso. Vamos a ocultar lo que son todos los órdenes. Y hay que identificar lo que es primero el río principal.
el cauce principal de la cuenca. Entonces acá lo tenemos delimitado. Vemos que el río principal es el que ocupa más espacio dentro de la cuenca, es el tramo más largo que se encuentra dentro de la cuenca. Y al identificarlo tenemos lo que es este de aquí, toda esta parte de acá. Entonces medimos ese tramo como principal y la parte de la longitud recta vendría a ser ese tramo de color rojo. Más o menos es el sentido que toma el río y vemos que se tiene un valor, al dividir, se tiene un valor de 1.12. Asimismo, tenemos que identificar que como es un valor cercano a 1.25, se tiene que es un río con baja sinuosidad, o más o menos sin un almacenamiento de lo que es recto. Y con respecto a lo que es la densidad de drenaje, como es un valor cercano a 0.5, se le considera como un drenaje pobre. Finalmente tenemos lo que es la densidad de corriente, que es dividir la cantidad de números de corrientes con agua entre el área de la cuenca. Entonces, como ya hemos contabilizado lo que es todos los tramos de los ríos, simplemente tenemos 237 tramos de ríos con agua, y al dividirlo entre el área de la cuenca tenemos lo que es 0.518 como valor de la densidad de corriente. Seguido de esto, una vez que estamos hablando de la pendiente del cauce principal, tenemos que calcular lo que es su pendiente. Para esto tenemos lo que son tres métodos. Una pendiente, más que nada estos tipos de pendientes se considera como métodos de la S1, S2 y S3. Es por ello que para el primer método, que es el más simple, el más básico, simplemente tomamos la cota final del cauce principal y la cota inicial, que en este caso viene a ser el punto objeto. Entonces, identificándolo en el AutoCAD, tenemos lo que es la cota final, que viene a ser 4.350, entre la cota del punto objeto, que es la que se encuentra en este caso. Aquí, 2.950. Entonces dividimos esto entre la longitud de todo el cauce principal y tenemos que la pendiente del cauce principal bajo el método de la S1 es de 0.034. En este caso, el segundo método, y es un método un poco más extenso, tenemos que primero seccionar lo que es el río en los tramos que solicitemos. Claramente, mientras más tramos se utilicen, el valor va a ser más exacto. En este caso hemos trabajado con 12 tramos. Vamos a identificarlo en el AutoCAD. Tenemos lo que son 12 tramos y se trabaja bajo la misma idea, principalmente. Se trabajan con secciones del cauce principal, de tal forma que se tome la cota inicial y la cota final de cada uno de los tramos. Entonces acá tomamos la cota final y la cota inicial. Para el siguiente tramo, igualmente, tomamos la cota final y la cota inicial. Consideramos acá todos los datos y calculamos su longitud de cada uno de estos tramos. Hacemos la sumatoria y vemos que sea el mismo valor que el valor que hemos utilizado anteriormente. Acumulamos lo que es la distancia y sacamos armamos esta tabla. Con esa tabla podemos generar lo que es el perfil del río, del cauce, para poder hallar en la pendiente bajo el método de la S2. Entonces, con este gráfico vamos a calcular lo que es el área que se encuentra por debajo de esta línea. En este caso tenemos lo que son, para el caso de la primera área es un triángulo y para el resto de áreas son trapecios. Entonces se calcula simplemente como, para el primer tramo se calcula como una semisuma por no multiplicación de la base por altura entre 2, y en el caso de los trapecios, como la sumatoria de las bases entre 2 por altura. Vemos que aquí el área que se encuentra debajo de la curva, o bueno, del perfil longitudinal, lo tenemos por acá, multiplicamos por 2, de acuerdo a la forma, lo dividimos entre la longitud del cauce principal. Entonces acá tenemos lo que es la altura número 2, y para poder calcular la pendiente de la cuenca del cauce, hacemos lo que es, sumamos lo que es el H2 calculado recientemente con la cota inicial, que viene a ser el punto objeto, le restamos la cota inicial y lo dividimos entre la longitud. Entonces, al dividir este valor tenemos un valor de 0.036, que se encuentra similar al del método de la S1. Y para el método de la S3 tenemos lo que es la misma idea, seccionar el río en 12 tramos con las mismas cotas para ahorrarnos el trabajo.
tomamos la longitud de cada uno de los tramos, hacemos la sumatoria para corroborar el valor, y en este caso sacamos la pendiente de cada uno de los tramos. Igualmente, hacemos la diferencia de las cotas entre su longitud y se aplica esta fórmula de aquí. En este caso acá nos pide lo que es la pendiente elevado a la 0.5 o la raíz cuadrada de la pendiente. Entonces acá lo hemos calculado previamente. Y al aplicar la división entre la longitud entre las pendientes y elevarlo al cuadrado, tenemos que la longitud del cauce principal bajo el método de la S3 es de 0.027 aproximadamente. Entonces, para hallar el valor final de la pendiente del cauce, vamos a hacer el promedio de la S2 y la S3. No se considera la S1 porque al ser un método tan simple y tan básico, no se le considera. En este caso, el método de la S2 y la S3 son métodos más conservadores y más complicados, lo cual refleja un valor más real de la cuenca, en este caso. Seguido con los parámetros, vamos a hallar lo que es la bifurcación. En este caso, para hallar la bifurcación, tenemos que hallar lo que es la relación que se encuentra entre los órdenes de cada uno de los cauces. En este caso tenemos como tenemos 4 órdenes, tenemos lo que es 3 relaciones. Una relación de 1 con 2, una relación de 2 con 3 y una de 3 con 4. Entonces, para tomar el valor de la bifurcación, tenemos que dividir el valor del orden inicial entre el orden siguiente. En el caso, 1 entre 2, 2 entre 3, 3 entre 4 y así sucesivamente, teniendo así como un valor de la relación de la bifurcación promedio de 2.09. Entonces, para verificar si el modelo que estamos utilizando es un modelo confiable y real, tenemos que hacer una serie de pasos para poder plantear la siguiente ecuación. Si esa ecuación bota un valor de R cercano a 1, significa que nuestra cuenca está bien delimitada y refleja un valor real que se puede aplicar para diferentes estudios. Entonces, para ello se realizan estos cálculos de estos parámetros A, B, de tal forma que se calculan con estos parámetros aquí, considerando todo lo que son los X como los valores de los órdenes y como Y lo que vienen a ser el logaritmo del número de causas, que lo hemos contabilizado previamente, aquí en la zona de drenaje. Aquí lo tenemos contabilizado. Entonces, hacemos la serie de fórmulas que necesitamos, elevar estos valores de x al cuadrado, hacer las restas necesarias, elevar los valores de y al cuadrado necesarios, y tenemos que calcular los parámetros de a y b. Tenemos la siguiente ecuación planteada aquí, que el valor de la ecuación aquí se refleja con la ecuación de la curva, y al realizar esta verificación que les comenté anteriormente, con el valor de R, se tiene un valor de R de 0.95. Entonces, como les comenté, mientras más cerca se acerca del valor de 1, es mejor porque la ecuación representa el cauce realmente. Continuando con esto, tenemos lo que viene a ser la relación de longitud, la relación de elongación y el coeficiente de almacenamiento. Para hallar la relación de longitud, tenemos que tomar las longitudes de cada uno de los órdenes, y así como lo comenté, se tienen nuevamente 3 relaciones. Una relación de 1 con 2, de 2 con 3 y de 3 con 4. Entonces dividimos lo que es las longitudes de orden 1 de las de orden 2, sale 2.60, de orden 2 con orden 3, que sale 1.15, y las longitudes del orden 3 con el orden 4, que sale 3.47. Y al sacar un promedio de estas relaciones, se tiene un valor de 2.41. Con el caso de la relación de la relación de elongación, simplemente tenemos que aplicar la siguiente ecuación, que es 1.129 por la raíz cuadrada del área entre la longitud del cauce principal. Al realizar esto tenemos que el RE sale 0.59. Y finalmente hallamos lo que es el coeficiente de almacenamiento, que es dividir el RL promedio, la razón de longitud promedio, entre la razón de bifurcación, o relación de bifurcación promedio. Tenemos así un coeficiente de almacenamiento de 1.15. Finalmente tenemos lo que es el volumen de almacenamiento. Para este caso vamos a usar el AutoCAD. En este caso se nos ha pedido hacer una presa de 200 metros de altura. Es por ello que como nuestra cuenca se tiene
la separación de curvas cada 50 metros, se van a considerar 4 curvas para representar estos 200 metros. Aquí lo vamos a identificar. Aquí lo tenemos. Para explicar un poco en qué consiste este método, vamos a checar esto. La presa se tiene que iniciar siempre desde el punto objeto. En este caso, como nuestro punto objeto es el que se encuentra aquí, iniciamos en este punto y tenemos que tomar 4 curvas para cada lado para poder representar lo que son los 200 metros, ya que como le comenté, cada curva se separa a 50 metros, tenemos que considerar 4 curvas, 50 por 4, 200. Entonces, iniciando desde el punto objeto, comenzamos a delimitar lo que es la primera curva, a los primeros 50 metros, vamos acá a 50 metros y hacemos todo el contorno, lo consideramos, ya que para hallar el volumen de almacenamiento necesitamos lo que son las áreas de cada una de de estos sectores entre las cotas. Para el área 2 tomamos 50 metros más, respetando la curva, aquí lo vemos a continuación de color azul, hasta chocar la presa y cortamos. Para el área 3 teníamos aquí lo que es de color rosado, hasta bordear todo lo que es el contorno de la cota, hasta chocar la presa y finalmente el área 4 de color rojo, hasta chocar. Entonces, con estas 4 áreas vamos al Excel para hacer la parte de los cálculos y aquí tenemos lo que son los cálculos. Iniciamos en lo que es en la cota 2900 y terminamos en la cota 3100. Entonces, nuestra cota inicial, como es el punto objeto, no tiene área, sería un área 0. Nuestra área 1 es la que hemos delimitado de color amarillo, de color azul, de color rosado y de color rojo. Entonces, como primera fórmula, tenemos lo que es se aplica la semisuma de áreas por la diferencia de cotas. En este caso, la semisuma de áreas vendría a ser, aquí lo hemos dividido en 4 partes, ya que tiene 4 partes. Esta primera representa para el área 1 con el área 0. Entonces vendría a ser la semisuma de áreas, área 1 más área 0 entre 2 por la diferencia de cotas. En este caso, de ahí seguimos con le agregamos la siguiente parte, considerando el área 2 con el área 1. Hacemos lo que es semisuma de áreas, área 1 más área 2 entre 2 por la diferencia de cotas. Siguiente, seguimos. Área 3 más área 4, área 2 más área 3, perdón, entre 2 por la diferencia de cotas, que sigue siendo 50 metros. Y finalmente, área 3 más área 4 por la diferencia de cotas. Sumamos estos 4 componentes y tenemos que el volumen del almacenamiento en metros cúbicos sale este valor y en millones de metros cúbicos sale 53.21. Pero también tenemos un segundo método, una segunda fórmula. Entonces debe salir valores similares. En este caso, ese segundo método trabaja bajo la misma consideración, con las mismas áreas y las mismas cotas, solamente que varía la fórmula. En este caso, se trabaja con lo que es una diferencia de cotas entre 3. Este valor se multiplica por lo que es una sumatoria del área 0 más el área 1 más la raíz cuadrada del producto de áreas. En este caso, hacemos lo que es la resta de cotas entre 3 por la sumatoria del área 0, el área 1, eh, más la sumatoria de la raíz cuadrada del producto de áreas. Repetimos este proceso para las siguientes. Hacemos la sumatoria de los 4 componentes y tenemos que en millones de metros cúbicos tenemos un volumen de almacenamiento de 51.73, que son valores similares al que hemos obtenido previamente. Entonces, para tener como son valores similares, sacamos un promedio y tenemos que nuestro volumen de almacenamiento va a ser de 52.46 millones de metros cúbicos de agua. Es la capacidad que va a tener nuestra presa. Entonces, así mismo podemos delimitar crear lo que son las curvas características, que más o menos van a reflejar la capacidad o sea, cómo va a variar el área de acuerdo a la elevación y cómo va a variar el volumen de acuerdo a su elevación. Entonces, creamos aquí las curvas de nivel, en donde el eje X va a representar en este caso, para una primera curva, lo que vienen a ser el área en hectáreas. O sea, el área que hemos calculado se divide entre 10.000 y la elevación en metros sobre el nivel del mar. Y una segunda curva que representa el volumen versus la elevación. Entonces, el volumen lo trabajamos en millones de metros cúbicos y la elevación lo trabajamos igualmente en metros sobre el nivel del mar. Entonces podemos visualizar que nuestra presa, en este caso, va a tener una capacidad de aproximadamente 53 millones de metros cúbicos, de tal forma de que esa es la capacidad máxima que va a tener para embalsar agua. Gracias.